En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de diálogos La Cumbre Televisión. En el acumulado que llevamos haciéndole aportes a la población de Moriquirá y los pueblos de las provincias de Ricaurte y de Vélez. Haciendo como un preámbulo, diría que el desarrollo generacional de las poblaciones, donde hay unos que llegan a los pueblos de base, otros que salen a las grandes ciudades, y cuando se vuelve al pueblo, los mayores, los que se han retirado por algunas décadas, no encuentran a veces con quién relacionarse porque dicen que todo ha cambiado, que ya los amigos no están. Bueno, y los jóvenes también, cuando ven algunas producciones de cine, de televisión, donde aparecen personas que son de la región, también dicen desconocerlos. ¿Cómo hacer un encuentro de generaciones? Los que están allí en el pueblo y los que llegan con sus aportes, con sus saberes, con sus conocimientos, para decirle a estas presentes generaciones que hay que llegar a la academia, que hay que estudiar, que hay que viajar, que hay que conocer, pero nunca olvidar a su pueblo y a su región. Bueno, este programa de Diálogos La Cumbre tiene un invitado especial. Se trata de Edgar Puentes Melo, de origen moriquireño, de familia moriquireña, que ha estado en diversas actividades como nos irá a contar en este programa. Le presentamos un cordial saludo a Edgar Puentes Melo. Juvenal, muchísimas gracias por la invitación, de verdad un placer estar contigo y estar con todo tu público. Muy bien, gracias Edgar, ¿no? por aceptar esta invitación. Bueno, Edgar, ¿podría contarnos pues su núcleo familiar con ese origen moriquireño? Claro, creo que todos lo conocen, ¿no? Mi padre fue Gilberto Puentes. Gilberto Puentes fue uno de los actores, tal vez de la televisión colombiana, más importantes, desde sus inicios, desde esa lógica maravillosa en la que el teatro era llevado a la pantalla y donde de alguna manera en una época se construía y se hacía arte alrededor de la actuación. Una época en la que el teatro inglés estuvo muy enmarcado en esa dinámica que se construía en la ciudad de Bogotá, pero que de alguna manera enmarcaba lo que iban a hacer todos estos actores y el desarrollo de nuestra televisión. Papá inició en la radio, inicialmente en el teatro, luego saltó a la televisión y durante muchos años, puedo decir hasta casi el día de su muerte, él estuvo todo el tiempo totalmente impregnado, con la cabeza muy clara que lo más importante para él eran las tablas, ¿no? Era el medio audiovisual y era el desarrollo de la actuación. Fue un hombre que creo que llevó su carrera muy adelante y fue de los grandes actores de Colombia. No lo digo porque sea su hijo, sino porque realmente fue un enorme actor. Muy bien, y Edgar, acompañando a su padre, a Gilberto Puentes Corredor, ¿sí? Gran actor de televisión y
participó de tantos medios, en la radio, ¿no? En la televisión, en el teatro, en el cine, ¿no? Como uno de los primeros actores que se decía todo un galán de la televisión. Eso hay que manifestarlo, y efectivamente que fue así con su dramaturgia, con su expresión corporal, artística, ¿no? Que seguramente quienes están ya viendo este programa lo están recordando. Lo acompañó en algún momento Edgar a Gilberto en algunas vueltas o giras por Moniquirá. Claro, en varias ocasiones. Obviamente Moniquirá era un punto de encuentro porque era nuestro lugar de familia, ¿no? Nuestras vacaciones siempre eran recuerdo mucho el Hotel Los Arrayanes, que casi que se volvió nuestra finca de descanso. Y por otro lado también mi abuela, ¿no? Mi abuela María Luisa, ella tenía una finca preciosa que era el convento, y nosotros íbamos mucho allí y compartíamos con ella. En diferentes momentos estuvimos con papá. Recuerdo mucho uno de ellos que fue, si no se mal, fue un reinado de belleza, donde estaba Shirley Sáenz, estaba Julie Paulín, y el jurado estaba integrado por Jacqueline Enríquez, Alberto Saavedra y mi padre. Y en muchos momentos compartimos momentos muy bellos en torno al teatro, al arte. Pues obviamente su nexo con Moniquirá era mucho más en la familia, pero sí, compartimos muchos momentos en esta hermosa ciudad con mi padre. Y como te digo, lo que recuerdo en este momento muy puntualmente fue en aquella ocasión que fue un reinado de belleza con estas maravillosas reinas que también eran moniquireñas, hasta donde recuerdo. Bueno, y Gilberto, ¿qué manifestaba sobre esta región, sobre Moniquirá, sobre sus ancestros, sobre sus desplazamientos que hacía a pasar algunos días allí en la región? Bueno, Moniquirá era su tierra dorada, ¿no? Obviamente él estaba muy pendiente de mi abuela, era creo que la razón fundamental por la que iba permanentemente a Moniquirá, pero también porque gran parte de la familia todavía estaba allí, ¿no? Crisanta, su tía, Liz en Arcabuco, un grupo de personas que todavía siguen estando allí, pero él tenía un vínculo muy cercano con toda su familia. Entonces él iba frecuentemente a Moniquirá, Arcabuco, y era la tierra de sus amores, ¿no? Era su lugar maravilloso, y eso nos lo transmitió porque, como te digo, no solamente compartíamos en otros escenarios por la familia de mi madre, sino que también íbamos muy frecuentemente, y yo tengo memoria precisamente de este hermoso lugar desde que era niño. Sí, Edgar, una pregunta que también me surge tiene que ver con los estudios de Gilberto Puentes. Él hizo su primaria en Moniquirá, su secundaria donde la realizó, luego ya para vincularse con los artes de cine, de radio y televisión. ¿Cómo fue ese tránsito, digamos, académico de Gilberto Puentes? Yo voy a decir una cosa juvenil y me da tristeza en ocasiones, y es que curiosamente conozco poco de la historia de mi padre, o sea, y lo digo en sentido anecdótico, porque sé que, claro, él hizo su primaria en Moniquirá, pero tal vez tú recuerdas, ellos estuvieron subidos por la violencia, después de 1948 tienen que escapar literalmente. Recuerdo a mi padre contando muchas de las historias donde se refugiaron en el convento con mi abuela, con mi tía y con mi abuelo. Y finalmente ellos toman la decisión, mi abuelo toma la decisión, viene a Bogotá, siendo ellos muy niños, con mi padre y con mi tía. Y si no estoy mal de acuerdo, mi abuelo estudia con él en Bogotá, sastrería. Y él monta una sastrería en Bogotá, y de hecho se volvió uno de los grandes sastres que tenía la ciudad de Bogotá, en el centro, donde tenía una zona muy particular de sastres. Muchos de mis trajes todavía los guardo porque los hacía mi abuelo, y le hacía los trajes a mi padre también. Y con eso sostiene a su familia. Mi abuela se queda en Moniquirá defendiendo su tierra. Siempre fue, seguramente lo recuerdan, que la conoció un hombre increíblemente aguerrido. Y mi padre entra al Colegio de los Libertadores en Bosa, y así hace su bachillerato. Recuerdo que estando en los Libertadores en Bosa, él tenía una fascinación por el cine mexicano, y él se volaba literalmente al teatro mexicano y se iba a ver las películas mexicanas. Pedro Infante era uno de sus grandes ídolos, Pedro Vargas, y
de todo eso él retrae un poco lo que fue la canción, ¿no? Papá empezó a cantar y tiene una voz increíblemente bella. Todos lo recordamos por su voz de galán, una voz preciosa, pero realmente como si se hubiera dedicado a la música había sido un monstruo en Colombia, tiene una voz increíble. Y en medio de todos esos ires y venires, él entra a estudiar a la Universidad Libre de Derecho, finalmente se hace abogado, pero a la par que eso ocurría, él conoce a el padre de María Cecilia Botero, y a través de ellos es que se dan cuenta que tiene un enorme talento y lo comienzan a invitar a que entre al teatro, a que entre a la radio. El Teatro Atenas se vuelve un momento fundamental en su vida. El Teatro Atenas fue, creo que, el punto de encuentro de muchos grandes artistas, no solamente actores, también cantantes, digamos, cuando había grandes giras o venían actores internacionales o cantantes de talla internacional, todos se reunían en torno al Teatro Atenas. Y es allí, curiosamente, donde él encuentra su camino. Recuerdo mucho haber escuchado hablando de Muñozito, el padre de Carlos Muñoz, con quien toma clases, Bernardo Romero Lozano, con quien también fue una relación muy cercana y fue uno de estos grandes mentores dentro de su trabajo como actor. Y como de repente te decía, toda esta experiencia ellos la empiezan a cambiar con una lógica que existía en el teatro, donde lo fundamental era la creación y la formación del actor. Se hacía un trabajo muy serio, era un trabajo que giraba en torno al teatro inglés, era la formación inglesa por escuela. Y a raíz de eso es que, no solamente lo dijo mi padre, sino lo fue ver en los actores de la época, existía una profunda mística. Y todo esto se tradujo en la televisión. A la par, obviamente, la radio fue muy importante, la radionovela fue esencial. Y creo que a papá lo recuerdan mucho por Calimán. Si tú recuerdas, Gaspar Ospina hacía el papel de Calimán, pero mi padre hacía el papel de la araña negra, que era el antagónico. Y fue un papel tan interesante que pues todavía lo recuerdan profundamente. Entonces, curiosamente, él combinó muy bien su carrera como abogado junto con el hecho de ser actor. Sin embargo, como él lo decía, a él le costaba un poco ir a la oficina y decir, bueno, voy a litigar o voy a dar un caso, versus cuando le decían que hay una grabación en televisión o hay una obra de teatro, no lo dudaba de ofrecer. Esa fue toda su pasión. Eso está muy bien, esa historia de vida de Gilberto Puentes Corredor, actor de televisión, de cine, de radio, en la versión contada por su hijo Edgar Puentes Melo. Edgar, ¿qué recuerda de esas obras en las que participó a nivel de la televisión, que de pronto era lo que más llegaba allí a los pueblos? Y además también comento que si le gustaba el cine mexicano, seguramente cuando niño en el Teatro Livia de Moniquirá no se perdían las películas que allí también presentaban, ¿verdad? Sí, pues ya que tú lo dices, el cine mexicano tuvo una influencia enorme en toda nuestra cultura, ¿no? Y sí, yo recuerdo que papá tenía toda esta tradición, igual que Jairo Aníbal, o sea, que amaron profundamente este tipo de cine. Recuerdo más, y más adelante compartimos tal vez una anécdota de mi padre con relación al cine mexicano. Recuerdo que, por ejemplo, una vez me comentaba que le encantaba todo ese cine ficción de luchadores, que fue muy común en los años 60, 70, incluso previos, hasta en los 50, donde el cine ficción americano comienza a influenciar el cine mexicano. Y el cine mexicano hizo una gran cantidad de obras, de producciones. Pero sí, es cierto, papá tuvo novelas maravillosas, tuvo producciones increíbles, porque además, como te digo, una época fantástica de la televisión en Colombia. Pero hay dos novelas, fue la historia de Drácula. Mi padre era Drácula y fue una producción realmente increíble. Hizo mucho teatro, mucha televisión, pero creo que esas fueron como las novelas más sobresalientes y las que él recordaba con mucho cariño. Edgar, contemos la anécdota del cine para ir rematando con este primer fragmento de Diálogos La Cumbre, el homenaje entonces que le estamos rindiendo desde este canal a Gilberto Puentes Corredor, como ya lo hemos señalado, gran actor de televisión y de cine, que nació por 1938 y murió en 1997, muy joven, a los 59 años, pero que dejó un gran legado para
las crecientes generaciones que se animen, digamos, a entrar por estas lides, por estas disciplinas de la cultura y del arte. ¿Cuál fue esa anécdota entonces del cine que quiere mencionarnos, Hernán? Sí, mi papá hizo cine en Colombia, el cine colombiano, pues tú lo sabes bien, no es que haya tenido una trayectoria tan amplia, digamos, en términos de producción cinematográfica, pero alcanzó a hacer una muy buena cantidad de películas. Recuerdo Caín, una de ellas, recuerdo, si no estoy mal, el nombre es Maldito Oro Blanco, recuerdo Canaguaro, que fue un bello documental, y hubo dos películas que siempre escuché mencionar. Curiosamente, cuando yo le preguntaba a mi padre, me decía, sí, yo hice eso, pero casi que como no me interesa tocar el tema. Estuve averiguando por medio planeta, te puedo decir, México, Guatemala, Salvador. Hice una pesquisa muy fuerte hacia el año 2005, 2006, con pocos resultados, hasta que en alguna ocasión encontré un documento donde se hace un recuento del cine mexicano. Y en el cine mexicano aparecen dos películas que están datadas de 1972-1974, las cuales fueron hechas por Víctor Rosa Films, y eran películas en coproducción mexicana colombiana. Las dos películas son de género ficción y van de la mano de lo que te decía que en algún momento escuché y usaba cuando era niño, que fue la historia de los luchadores. En Colombia hubo tres luchadores que fueron muy famosos, los Jaguares, creo que no sé si todos están vivos, algunos de ellos, y son reunidos alrededor de esta película donde se cuenta la historia de Carla, que con un grupo de extraterrestres intenta dominar la Tierra. Todo ocurre en el centro de Bogotá, ocurre en un edificio que estaba en construcción en ese momento. Y la película es fantástica, es un documento fílmico que vale la pena desde muchos puntos de vista. Yo lo digo desde el punto de vista personal, aparece mi padre. En estas películas actuaron Julio César Luna, Víctor Corredor, María Eugenia Dávila y mi padre. Y se hicieron con casi que muy poco tiempo la una de la otra, una fue consecuencia de la otra. Una se llamó Carla versus los Jaguares, y la otra se llama Carla contra el enemigo misterioso. Son dos películas que él hizo, como te digo, muy poca mención hizo al respecto, pero son películas en las cuales se hizo una gran inversión en producción. Los efectos especiales, por decirte algo, ocurrían en el piso 30-40 cuando estaban construyendo este edificio que les mencionaba, que era muy completo. O sea, cámaras de cine de aquella época eran increíblemente pesadas, no son nuestros sistemas portátiles del día de hoy, y uno puede ver un muy buen nivel de producción. Estas dos películas aparecen dentro del registro del cine mexicano, y curiosamente hace poco finalmente Colombia adquirió el material Señal Colombia. De hecho lo ha ido retransmitiendo de forma periódica, y es un muy buen registro de también ese tipo de cine ficción que se hizo en Colombia, donde mi padre, pues, puedo decir con todo orgullo, tuvo el honor de participar. No, bien interesante. Edgar, y no faltaría que de pronto se consiguieran estas producciones, ¿no?, para poder presentárselas a la población original, a los pueblos de estas provincias de Ricaurte y de Vélez. Bueno, pues se podría seguir hablando para hacer todo un programa en homenaje a Gilberto Fuentes Corredor. Pero vamos a hacer una primera pausa, Diálogos La Cumbre, y ya regresamos. Continuamos con Diálogos La Cumbre, en este programa que estamos haciendo desde Bogotá, en un sitio que nos han facilitado la chocolatería aquí en La Macarena, el barrio La Macarena, la carrera cuarta, con 26C13. Agradecemos, digamos, esa posibilidad de emitir este programa desde Bogotá. Continuando con Edgar. Resulta que Edgar y su familia y Gilberto Fuentes tuvieron una excelente relación, muy cercana relación con la familia de Jaime Aníbal Niño. Por decir
que Edgar con Santiago, hijo de Jaime Aníbal Niño, vivieron parte de su infancia, parte de sus juegos, parte de su adolescencia, ¿no? En esa muy bella relación que le solicitamos a Edgar que nos cuente algunas partes de esa vivencia, de esa relación entre la familia Puentes y la familia Niño. Bueno, yo hago una aclaración. No fue curiosamente en nuestra juventud donde nos encontramos con Santiago. Más sí, mi padre mantenía una relación muy estrecha con Jairo Aníbal. Cuando yo era niño, papá traía los libros de Jairo Aníbal, casi todos firmados, y recuerdo mucho La alegría de querer, que fue el primer libro que tuve, y desde ahí quedé enamorado de Jairo Aníbal. Y recuerdo una ocasión, que fue una ocasión muy especial, donde papá trajo Aviador Santiago. Cuando papá trajo Aviador Santiago, el libro, yo enloquecí literalmente. Yo le decía: papá, yo me quiero llamar Santiago, cámbiame el nombre. Papá me decía: pues estás loco, te llamas Edgar Leonardo, ¿cómo se te ocurre? Y siempre estuvo un pendiente, me decía: te voy a presentar a Jairo Aníbal, te voy a presentar a Jairo Aníbal, y nunca pasó. Papá murió finalmente y pasaron los años y yo nunca tuve la fortuna de conocer a Jairo Aníbal. Resulta que en uno de nuestros encuentros particulares, yo trabajo en el tema de arte y ciencia muy fuertemente, habíamos hecho un concierto cerebro con el doctor Rodolfo Ginás, y al siguiente año quisimos hacer algo nuevo. Esto fue inicialmente con una orquesta. Luego dijimos: nos encantaría hablar de cómo se construye el arte en el cerebro, y un invitado obvio tenía que ser Jairo Aníbal desde la literatura y desde la poesía. Otra persona con la que yo trabajo, que es Roberto Amado, que es neurólogo, él lo conocía y lo llamó, le dijo: mira, queremos hacer esto. Y Jairo Aníbal aceptó. Curiosamente, unos años atrás, yo había conocido en la Universidad Pedagógica Nacional a un tal Santiago. Estábamos dictando una especialización dentro de la Universidad Pedagógica y yo estaba encargado de una parte. De repente le entré al equipo, hablamos, de hecho hasta me cayó mal la primera vez que hablamos con Santiago, no me cayó muy bien. Y en alguna ocasión nos volvimos a encontrar, me recuerdo mucho, en la cafetería de la universidad, de la Facultad de Arte, de la Pedagógica, y empezamos a hablar y terminamos hablando de aviones. Y fue, yo podría decir, si se pudiera hablar de, como decía Jairo Aníbal, el amor fraternal, el amor de hombres, si no hablara de amor a primera vista, eso me pasó con Santiago, somos hermanos del alma. Y fue el tema de la aviación. De ahí en adelante nos hicimos amigos, hermanos, casi que fue un pacto de sangre, y lo sentimos sin tener ni idea de quién era él y quién era yo. Pasa el tiempo y retomo la historia. Cuando montamos este evento, que fue en el año 2005, yo hablo con Jairo Aníbal por teléfono, le conté la historia y dije: yo soy hijo de Gilberto Puentes, que no puede ser, tú eres hijo de mi gran amigo. Recordaba los libros que me había enviado. Y al final de esta presentación yo me acerco a Jairo Aníbal, era la primera vez que me podía acercar a él, le doy un abrazo y empiezo a contarle esta historia. Le digo: mira, cuando yo era niño yo recibí este libro, yo quería ser Santiago, y en ese momento llega Santiago, a quien yo había invitado ese día, y Santiago se voltea y se queda mirando y me dice: qué interesante, conociste a mi papi. Yo casi me voy de cabeza, Juvenal, porque fue toda una sorpresa saber que ese hombre que había yo conocido por otro lado, que sentía como mi hermano, era el Santiago del cual Jairo Aníbal había escrito ese hermoso libro y que era hijo de Jairo Aníbal. Yo les conté esta historia, los tres nos pusimos a llorar, un momento muy emotivo. Y recuerdo que ese día Jairo Aníbal me dice: ya entiendo por qué tu papá se murió. Tu papá se murió porque yo tenía que adoptarte como mi hijo. Yo siempre quise tener 2 hijos y 2 hijas. Yo tengo 2 niñas y solo tengo un niño. Ahora tú eres mi segundo hijo. Bienvenido a casa, hijo. Te esperamos el próximo fin de semana para presentarte a tu familia. La presentación fue increíble. Yo realmente fui a la casa de Jairo Aníbal. Irene me saluda, Paula, Alejandra, Santiago me reciben como parte de su familia. Y de ahí en adelante tuve la fortuna de poder decirlo, y lo digo con todo el cariño, de tener 2 padres, porque Jairo, papá, llevo en mi corazón obviamente un hombre que amo, respeto y quiero y admiraré toda mi vida, y le agradeceré tantas cosas. Y a Jairo Aníbal que asumió el papel de mi padre y estuvo conmigo tanto tiempo. Entonces todos estos últimos años de vida de Jairo Aníbal tuve la fortuna de caminar con él, vivir muchas experiencias, acercarme a lo que él era y significaba.
y poder contar hoy con la idea de que sigue siendo mi padre como todos sus hijos son mis hermanos y Santiago es mi hermano de verdad. Eso es una historia bella. En la relación pues, de dos familias en esos momentos que tienen que ver con legados que dejan los padres y que los hijos los toman, los asumen, ¿no? Los comparten y se mantiene una relación bellísima. Entonces, estábamos conversando sobre esa relación entre dos familias que unen los hijos para saber de sus padres, de su historia y seguir compartiendo esas vivencias. Edgar, bueno, conociendo a Iván Iván en su producción literaria, pues que dejó de más de 43 libros, de una exquisita literatura, no solamente para los infantes, sino para todo público, digamos, para jóvenes, para adultos, para mayores, para los maestros, para los padres de familia y para esta región de nuestra provincia. Esos textos, esos libros tienen que llegar a todas las familias monequireñas de la provincia de Ricaurte y Vélez. En esas lecturas de las obras de Jaime Aníbal Niño, ¿cuál más destacaría que lo llegó, que lo impactó, que lo ha emocionado tanto? Bueno, son tantas que no sabría por cuál empezar, pero creo que, como te comentaba ahora, Aviador Santiago es tal vez una de las obras que a mí más me toca el alma, porque con Jaime Aníbal compartimos un sueño personal muy particular, igual que con Santiago, que es el amor por los aviones. Pero cuando hablamos de los aviones, hablamos de las aves y finalmente hablamos del vuelo. Jaime Aníbal era un amante de la idea de pensar que todos nuestros niños debían trascender e ir mucho más allá en las ideas, en la capacidad de entender que el mundo es un mundo creativo, el mundo no es simplemente seguir fórmulas, sino es encontrar y reinventar fórmulas y construir imaginarios que nos sorprendan todo el tiempo. Creo que en ese sentido, pues toda su literatura es enormemente valiosa, pero Aviador Santiago fue como ese punto en el que además encontramos historias comunes e historias que nos inspiraron. Entonces recuerdo mucho en alguna ocasión que de hecho estábamos hablando sobre Aviador Santiago y Jaime Aníbal siempre tenía, si ustedes recuerdan, un avioncito acá. ¿Tú recuerdas que él tenía un pequeño DC-3 colocado en la solapa? Y nunca habíamos hablado de eso, de repente me quedé mirando y le pregunté, ¿y a ti por qué te gusta tanto el DC-3? Duramos horas hablando sobre anécdotas del DC-3, sobre un avión que fue emblemático en la historia, pero que además representaba mucho de la majestuosidad, tal vez de la elegancia del vuelo, ¿no? pero por encima de todo aquellas máquinas que son fieles, que son fiables, que de alguna manera representan ese sueño interior que todos tenemos de poder trascender de muchas maneras. Pues Jaime Aníbal siempre hizo una analogía muy hermosa entre el pueblo y muchas otras áreas de la vida, pero como te digo, muy en la lógica del pensamiento, que trataba de imprimir a través de sus poemas, a través de la poesía, y que todo el tiempo lo único que buscaba era inspirar a los niños y a los maestros a pensar diferente, ¿no? Y a salirse del cascarón, a imaginar un mundo donde las cosas pudieran ser totalmente diferentes en la libertad. Creo que por eso es un libro que yo rescato esencialmente y que de alguna manera me conecta con lo que Jaime Aníbal significó, ¿no? En mi vida personal sigue significando, porque para mí es un referente, pero también para todos aquellos que tienen la fortuna de seguir leyendo sus obras y entendiendo que hay otra manera de ver el mundo. Bueno, y Edgar, que entonces conoce a Jaime Aníbal Niño, de Jaime Aníbal Niño como ser humano, bueno, como escritor, como un personaje que, naciendo en Moniquirá, recorre Colombia, Latinoamérica, con sus obras literarias, que también destacaría de Jaime Aníbal. Es una pregunta bien difícil, Rubén. Creo que hay tantas cosas que destacar de Jaime Aníbal, tantas, pero hay una que para mí tal vez supera todas, y es tal vez el ejemplo que recibí en gran medida de él, especialmente en un momento de crisis muy fuerte de mi vida. Jaime Aníbal de hecho me raptó un fin de semana,
y a raíz de una crisis que tenía con un tema de salud muy fuerte, me llevó a su finca en Tecno y me detuvo, literalmente, me detuvo 2 días, cogió las llaves de mi carro, me dijo, tú no te vas a quedar conmigo. Y durante esos 2 días pude acercarme a ese otro lado humano, a ese profundo ser humano que era él, pero especialmente en algo que creo que a todos hoy nos falta, ¿no? Y es la autenticidad, la capacidad de ser uno mismo, la capacidad de ser fiel a los principios, los valores y a lo que tú crees, a lo que tú defiendes a capa y espada de la vida. Jairo Aníbal era un guerrero desde esa perspectiva. Él se paraba en un escenario y él no tenía miedo en decir lo que él pensaba y en tener la fortaleza de vivir como siempre quiso vivir. Yo recuerdo muchas anécdotas, muchas. Ahora una que se me viene a la mente en este instante, recuerdo mucho en un taller que hicimos para niños en una escuela de Bogotá. Y en el taller llevaron adolescentes. Y de los adolescentes, 2 de ellos encapuchados con cachucha, una actitud un poco agresiva, se vinieron a él. Y en muy malos términos sacan un puñal y le dicen, ¿usted qué quiere aquí? Y lo confrontan de una manera muy fuerte. Pues tú sabes, ya lo he contado, para mí es un padre, yo lo sigo amando hasta la profundidad, y yo me lancé a cubrirlo e inmediatamente él puso la mano y me puso un lado. Y se acerca a estos 2 jóvenes y les dice, hijos, ¿por qué esa reacción? ¿Qué ha hecho la vida para que ustedes crean que deben reaccionar de esa manera? ¿Por qué razón con violencia? ¿Por qué no podemos hablar desde otro lugar? Yo hoy quiero invitarlos a ser niños y a que redescubran eso que a todos nos conecta. O sea, la vida es muy bella y hay muchas cosas de qué hablar. Así que dejámosle un tiempo. Antes de usar el puñal, antes de eso, oigan. Y después de eso hablamos. Estos 2 muchachos se van hacia atrás y empieza Jairo Aníbal, como siempre lo hacía él, en su forma hermosa de hablar desde la poesía, en la improvisación. Cuenta una historia muy bella y empieza a resaltar la importancia de recobrar los sueños, ¿no? Volver otra vez a creer, preguntarse qué es lo que quieres en la vida, luchar por ello. Termina su charla y estos 2 muchachos se acercan, se quedan mirándolos, ya se quitan la cachucha, ¿no? Ya se les pueden ver los ojos, se quedan mirándolo y le dicen, ¿usted cuándo vuelve aquí para que podamos hablar desde el corazón? ¿Cuándo vuelve bien? Y Jairo Aníbal les dice, cuando ustedes quieran, este es mi teléfono, llámenme cuando quieran, yo soy un papá y todo el tiempo pueden contar conmigo. Recuerdo mucho ese abrazo al final porque se dan un abrazo y uno de esos muchachos con una mirada ya un poco vidriosa se les escurre una lágrima y no se me quita esa imagen porque Jairo Aníbal tenía la capacidad de tocar el corazón de la gente. O sea, era de esos seres que llegaba realmente al corazón y te movía la transformación. Lo que vi que él hizo con muchos maestros en la ciudad, en cualquier escenario en el que él se encontraba. De hecho, cada vez que yo hago conferencias tengo un video muy pequeño de algo que él hace, que es una analogía sobre un plato de comida, y la forma en que a través de un plato de comida nos recuerda que vinimos a jugar, a divertirnos en la vida, a ver metáforas en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Pues creo que si tú me preguntas, tal vez eso, ¿no? El valor que él siempre tuvo, su autenticidad, su capacidad de ser lo que él quería. De hecho, él se vestía de blanco, ¿no? Tú recuerdas la anécdota, él se vestía de blanco porque el blanco era el color del amor y era lo que él transmitía en su propia esencia cuando se enfrentaba a un público, cuando hablaba con alguien. Creo que eso sería lo que yo rescataría. Muy interesante, mire, niños, jóvenes, maestros, la comunidad de esta región, escuchando esta historia de vida también de Jairo Aníbal Niño, podemos nosotros decir desde la Asociación La Cumbre, Edgar, que de pronto vale la pena continuar realizando el festival en homenaje a Jairo Aníbal Niño. 100%, creo que Jairo Aníbal es de esos autores que uno puede leer y releer, así fuera uno solo de sus cuentos, y siempre se sorprenderá encontrando cosas nuevas. Creo que es un autor que tiene tantas cosas para explotar, pero además su experiencia de vida dejó tan profundo legado que es alguien que es digno de recordar todo el tiempo. Es de los grandes hombres en Colombia, creo que es de nuestros grandes legados. Tú lo mencionabas, él fue un gran literato, a veces uno lo recuerda solamente por la poesía, pero realmente sus obras tenían una trascendencia enorme. Y él escribía a niños, pero también le hablaba a los adultos desde el corazón. O sea, creo que él, mucho su literatura buscaba era también rescatar al niño y a la niña que todos llevamos dentro, que hemos perdido en el camino.
Entonces, por favor, el Festival Jairo Aníbal Niño es algo que hay que mantener, que hay que fortalecer y que hay que seguir desarrollando todo el tiempo que sea posible, que esto sea por generaciones y generaciones, Juvenal. Sí, entonces con la invitación para que podamos compartir este año un nuevo Festival Jairo Aníbal Niño. Nosotros continuamos aquí el diálogo de la cumbre con Edgar Fuentes Melo en la chocolatería del barrio La Macarena. Vamos a hacer un alto, vamos a degustar un chocolate con base en cilantro, exquisito, y ya regresamos a este programa. Continuamos con Diálogos La Cumbre, con nuestro invitado especial Edgar Fuentes Melo. Bueno, ya hemos pasado dos fragmentos, uno hablando de Gilberto Fuentes Corredor, el actor de cine, de televisión, padre de Edgar. El segundo fragmento hablamos de Jairo Aníbal Niño, de la relación de las dos familias y de los dos hijos, el conocimiento profundo de nuestro escritor moniquireño Jairo Aníbal Niño. Y este tercer fragmento lo vamos a dedicar en el tiempo tan escaso que tienen estos programas a Rodolfo Ginás Riascos, que es un médico científico bogotano, colombiano desde luego, que se ha venido destacando por su trabajo alrededor del cerebro. Un médico que terminó en la Universidad Javeriana de Bogotá, que hizo una especialización en Austria, que hoy trabaja con la Universidad de Nueva York, que tiene tantos galardones, tantos premios en reconocimiento a su trabajo investigativo para descubrir ese mundo maravilloso del cerebro, de sus 10 billones de neuronas encerrados allí en el cráneo, pero que nos diferencian precisamente del reino animal. Y Edgar Fuentes pues ha establecido una estrecha relación con el científico desde su saber, desde su experticia, que nos va a comentar cuándo se conoció con el doctor Rodolfo Ginás Riascos. Bueno, esa es una historia muy linda. Yo creo que la vida me ha dado tantos regalos. Mi padre, Jairo Aníbal, y uno de ellos, el doctor Ginás. Con el doctor Ginás tuve la fortuna de conocerme en el año 1999 y fue alrededor de un proyecto que se llama Cerebral. La idea era volver a Bogotá, la ciudad del cerebro, era un gran propósito, y tenía mucho que ver con la creación de una segunda etapa de Maloca. Entonces allí me recomendaron varias personas, finalmente terminamos trabajando con él en este proyecto. Cuando él se entera que soy músico, inmediatamente me busca. Recuerdo una primera charla que, no sé, fueron 4 o 5 horas, en la que creo que los dos estábamos profundamente embebidos y surgieron ideas preciosas, ¿no? Entonces él dice algo así como que lo que más se parece al lenguaje del cerebro es la música. La música tiene unos patrones universales que son aplicables en todas las estructuras inteligentes. Y por eso pues nuestra fascinación en general por el arte, pero muy puntualmente por la música, porque además tiene mucho que ver con el desarrollo del área prefrontal. Entonces toda esa historia la comentamos ese primer día, y recuerdo que dentro de las cosas que hablamos fue una que a mí se me ha ocurrido tiempo atrás. Yo siempre he sido un fanático del cerebro y aunque no soy un profundo conocedor, pues siempre estuve muy interesado. Y le dije, yo trabajo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y alrededor de las orquestas siempre pensé en que la orquesta era como una gran analogía del cerebro. Entonces ese día se lo conté, le dije, siempre he visto que la orquesta es como una gran analogía del cerebro. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, por ejemplo, el sistema tálamo-cortical se parece al director de orquesta, el área prefrontal es como el concertino, la automatización del movimiento, que es el cerebelo, es como la percusión, y curiosamente donde se desarrolla la tonalidad y el habla, es el lugar donde se produce la primera señal con la cual se afina una orquesta, que es el oboe.
Entonces él me abre los ojos y me dice, qué cosa más maravillosa. En aquella ocasión estábamos con Roberto Mauro, otro gran amigo, otro gran neurólogo con quien trabajo en investigación en temas arte-ciencia, y él me dice, esto hay que hacerlo. Ese mismo día diseñamos el primer concierto cerebro, lo pusimos en escena por la Filarmónica de Bogotá en aquella ocasión. Fue un documento que le da la vuelta al mundo. De eso, al siguiente año hicimos una siguiente presentación, y en términos del tiempo se ha vuelto una metodología, una forma de aprendizaje, ¿no? Las interrelaciones arte-ciencia, pero también la analogía que a través de la música puedes hacer para entender el funcionamiento cerebral. En la actualidad acabamos de hacer un homenaje muy bello en la Feria del Libro, perdónenme, acabamos de hacer un homenaje como motivo del lanzamiento de un documental que hicimos con Señal Colombia, realmente es el universo Ginás, y ese documental lo ambientamos en lo que fue ese primer concierto cerebro. A raíz de eso hemos estado trabajando precisamente la semana pasada. Tenemos 2 nuevos proyectos que van en camino, pero puedo decirte sí, que ha sido un gran honor, es un gran honor poder estar cerca de él, y obviamente pues creo que es de los grandes baluartes que tiene Colombia, ¿no? Rodolfo Ginás ha cambiado realmente la historia de la neurociencia y ha dado aportes enormes en torno a la neurobiología y al funcionamiento del cerebro. Creo que sus aportes los recordaremos en el futuro y será recordado como uno de los más grandes neurólogos, neurobiólogos que ha tenido, neurocientíficos que ha tenido el mundo. Porque lo único que le falta de pronto al doctor Ginás será un premio Nobel. Tú sabes que ha sido nominado. Ha sido nominado varias veces al premio Nobel, y de hecho varias personas cercanas a él, investigadores, dicen por qué razón no se lo ha ganado, cuando realmente su investigación ha sido muy importante. La ley Ginás, por ejemplo, que tiene que ver con la personalidad de las neuronas, la ley de los 10 hercios, entonces cómo se descubre que tenemos un tremor de base, que es la esencia misma del movimiento del sistema motor, entre muchas otras cosas, sus investigaciones sobre la hipnosis talamocortical. Creo que en todo sentido es alguien que, como tú dices, lo único que le hace falta es que se gane el Nobel. Muy bien, en este diálogo de la cumbre, bueno, y Rodolfo Ginás, el doctor Rodolfo Ginás, pues también ha escrito varias obras. Recordamos una y la sugerimos para la audiencia que pueda acceder a ella, que es El cerebro y el mito del yo. Tuve la posibilidad de leerlo minuciosamente y hacer una reseña para una revista de Educación y Cultura de la Federación Colombiana de Educadores. Ese libro habla pues de la mente, la relación mente-cerebro, habla de la memoria, habla del conocimiento, de la conciencia y del lenguaje. Es un libro extraordinario que todos debemos acudir a él, los maestros, los padres de familia, los jóvenes que se interesen por la ciencia, porque para llegar a estos niveles que ha superado, que ha ubicado en ese ascenso superior el doctor Ginás, hay que tener disciplina, hay que dedicarse a la investigación, hay que gastarle mucho tiempo, ¿no? Pero que vale la pena precisamente en los resultados a través de su historia de vida, en los grandes aportes que le están haciendo a la neurociencia, a la neurofisiología, ¿sí? Y a estos temas que tienen que ver precisamente con ese mundo fantástico que nos dirige a todos, como es el cerebro. Bueno, terminando entonces este programa de diálogos La Cumbre, Edgar Puentes Meno, que le agradecemos inmensamente. También a doña Marcela Portela, propietaria aquí de la Chocolatería de la Macarena, por habernos brindado este espacio, a la cámara de Sergio Sánchez, la edición de José Agudelo y de Juan Suárez, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región.
La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.